Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial, bienvenidos al curso de mejora de procesos. El día de hoy tenemos el tema de examinación de hechos registrados. Y comencemos. Comenzamos con las hojas de verificación. Obviamente empezamos con este tema, ¿por qué? Porque en las hojas de verificación es donde encontramos todos los datos relacionados a los resultados de un proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué son las hojas de verificación. La hoja de verificación se utiliza para reunir los datos basados en la observación del comportamiento de un proceso, con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de la información relativa al proceso. Básicamente, esa es una hoja de verificación. Y se utilizan para medir eventos que ocurren constantemente como errores, productos o insumos. Básicamente estamos analizando y registrando todo lo que está ocurriendo dentro de nuestro proceso. Y por ejemplo aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una hoja de verificación. Por ejemplo, aquí vemos, me permiten activar un poquito aquí el puntero láser, y vemos que aquí tenemos el defecto. Básicamente tenemos la lista de los defectos que ocurren en cierto proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de soldadura, uno de montaje, uno de pintura y uno de sello. Son los defectos más comunes o los defectos que se detectan en un cierto proceso, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en turno 1, en el primer turno, tenemos que de soldadura hubo 3 defectos. De montaje hubo 3, de pintura 1 y de sello ninguno. Y así lo mismo para el turno 2, igual aquí apunto sus defectos según la cantidad que han tenido en ese turno, y igual para el turno 3. Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente nos dice, o nos visualizamos así rápidamente, en qué o cuáles son los defectos más comunes. Y como podemos observar, por ejemplo, hablando de soldadura, son de los que salen un poquito más de defectos en cada turno. Y por ejemplo en el sello, en el turno 1 no salen problemas de sello, pero en los otros turnos sí salen muchos. Entonces podríamos irnos por esa parte y empezar a analizar por qué en el turno 1 no hay problemas de sellos y por qué en los otros turnos sí. Entonces básicamente registramos lo sucedido en base a los defectos, en este caso de este ejemplo. Tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Ahorita más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede esto un poquito más claro. Entonces, dice, es la interpretación de los datos de la hoja de verificación, donde la columna se divide en, y vamos a ver la columna, y aquí tenemos que la tabla de frecuencias se divide en eventos, puede ser las partes del proceso. O sea, los eventos pueden ser las partes del proceso. Y la frecuencia absoluta, las veces que ocurrió un error en cada proceso. Y luego tenemos otra columna que es la frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividida entre el total de elementos. Y luego por último tenemos la frecuencia acumulada. Es la suma de la frecuencia relativa con su antecesor. Yo sé que suena un poquito rebrujado, un poquito difícil, pero vamos a ver el ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces aquí tenemos una pequeña ejemplo de una tabla de frecuencias y como en un inicio tenemos un intervalo, entonces del 1 al tipo de proceso que sea. Entonces básicamente la columna 1 nos indica solamente el número del proceso que vamos llevando, ¿no? Eso no es muy relevante. Entonces en el siguiente, por ejemplo en este caso, fue por edades. Entonces edades del 1 a 10 años, de 11 a 20, así, a los 80. ¿Sale? Entonces tenemos una amplitud de 9. Y tenemos la frecuencia absoluta. Y luego tenemos la frecuencia absoluta. Entonces en esta parte vamos anotando lo que sucedió. Por ejemplo en este caso tiene que 7, 6, 8, 6. Por ejemplo si estuviéramos hablando de defectos, o sea, en el turno, no sé si fuera por turnos o por horas, lo que sea. En ese lapso fueron 7 y luego fueron 6, y luego fueron 8 y luego así según cada etapa, ¿no? En la siguiente tenemos la frecuencia acumulada, que básicamente es la misma que la frecuencia absoluta, pero en este caso solamente se va acumulando. Por ejemplo, el primero fue 7, pues obviamente es el mismo porque no hay acumulación. En el segundo es el mismo 7 anterior, pero más el 6, o sea se va acumulando. Entonces 13, y luego en la siguiente es el mismo 13, pero más el que sigue y así sucesivamente. O sea, solamente se van acumulando las cantidades, ¿no? La frecuencia relativa es
la división de lo que es del anterior entre 42, que es el número total de hallazgos. Entonces 7 entre 42 es 0.17. Y luego vamos por el siguiente, que es 6 entre 42, que es el siguiente, ¿no? Y así. Es como una pequeña división. Y luego vamos a la siguiente, que es frecuencia relativa acumulada. Básicamente es la división del mismo, pero ahora no estamos hablando de solamente de la frecuencia absoluta, sino de la frecuencia acumulada. Es lo que vamos a sacar, la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a ir haciendo la división del resultado de aquí entre los 42 que fueron el total de hallazgos. Y así es como se va obteniendo toda esta tabla de frecuencias. ¿Para qué sirve esta tabla de frecuencias? Es para ir midiendo qué tan, la misma frase lo dice, qué tan frecuentemente se están encontrando los hallazgos y en qué porcentajes. Por ejemplo, aquí vemos cómo va subiendo en estas expresiones. Interpretación de reportes es la revisión de los registros por zona de un proceso. En esta hoja se pueden verificar la cantidad de productos, servicios y costo que tiene un segmento del proceso. Por ejemplo, básicamente aquí tenemos el resumen de todo un proceso. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso del ejemplo tenemos proceso 1 y proceso 2. Tenemos los datos de ambos procesos. Y esos procesos están identificados por los mismos temas. Es decir, en el primer tema tenemos unidades en proceso a inicio del periodo. Y aquí tenemos cuántos tenían al inicio cada proceso. Y luego tenemos unidades transferidas del anterior departamento. En el primer proceso tenemos 0, en el segundo tenemos algunas piezas transferidas. Unidades incrementadas por material añadido. En ambos tenemos 0. Unidades puestas en proceso, 1400 y 0. Entonces, básicamente tenemos el resumen de todos los dos procesos y aquí podemos, ahora sí que interpretar todos los datos o todo el resumen que tenemos según lo que nosotros requiramos. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, el tema de investigación es los defectuosos. Entonces, por ejemplo, en la tablita de aquí, que el resumen del reporte, nos vamos a la parte de unidades de pérdida o merma anormal. Y aquí tenemos 100 y tenemos 50. Entonces ya podemos ir analizar esta parte y vemos que en el primer proceso fueron 100 y en el segundo proceso solamente fueron 50. ¿Por qué? ¿Por qué en el primero 100 y por qué en el segundo 50? ¿Por qué no iguales? ¿O por qué más en este? ¿O por qué si este reporte lo tenemos de diario pero solamente lo encontramos defectos, no sé, los viernes? ¿Por qué nada más los viernes? Entonces básicamente este es un ejemplo de un reporte. Y cabe mencionar que en el reporte también tiene que tener la información más objetiva para así nosotros poder obtener la información. Es decir, si nosotros no necesitamos la información, no sé, del peso de la materia prima, o sea, no es relevante para ningún análisis, entonces no es necesario que esa parte esté aquí en el reporte. Solamente tiene que estar lo más relevante o lo más objetivo. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero les sirva la información. Nos vemos a la próxima. Que pasen un excelente día. Y bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones. Por ejemplo, este video de aquí es un video referente o relacionado al video que acabamos de ver. Y estos dos de este lado son otros videos que tal vez te podrían interesar. Sugiero que entres a alguno de ellos y veas todo el contenido que tenemos. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día.